claves ocultas de la ley de vibración? ¿Qué hace que te apropies de esa ley tan poderosa que impacta en la vida de cada uno de nosotros? Y lo principal, ¿cómo evitar que el ego utilice la ley de vibración en tu contra? Acompáñame en este nuevo videoprograma. Soy Pablo Lema, te saludo una vez más. Ojalá que disfrutes de este programa y entonces pues iniciemos. Este principio de la ley de vibración ya esté probado por la ciencia de forma unánime. Recordemos que en los textos herméticos, en la sabiduría ancestral, nos señalan, nos enseñan que absolutamente todo de lo que existe tiene una vibración. No solamente la materia sólida, no solamente la materia líquida, no solamente la materia gaseosa, sino que absolutamente todo está en constante vibración y vibrando en diferentes grados, en diversos modos, ¿sí? Como por ejemplo la energía, la electricidad, la luz y el calor y el magnetismo, que no son más que diferencias de vibración de una sola y única energía que, como te mencioné en el programa anterior, que en caso de que no lo hayas visto te invito a que lo veas, e igualmente en la descripción podés acceder a ese programa. Todo proviene de una única fuente de energía. ¿Qué fuente de energía? ¿Cuál es esa única fuente de energía de la cual todo proviene? Pues de lo que se conoce como prana, de lo que se conoce como plasma. Es una gran vibración, es una frecuencia. Recordá que esta ley, la ley de vibración, no es algo aislado, ¿sí? Sino que funciona como parte de un mecanismo y que nos enseña que los pensamientos son vibración y que en el mundo del pensamiento, eso que pensás, ¿sí? Empieza a generar una vibración que de alguna manera impacta en tu burbuja energética, vamos a decirlo así, y eso emite ciertas frecuencias que empieza a generar una comunicación con tu mundo exterior. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo se activa esa ley de vibración? Pues bien, hablar de pensamiento no es hablar de ese barullo, digamos, constante que tenemos todos, digamos, cotidianamente a nivel consciente, en donde uno puede ver un pensamiento, después otro, después otro, después otro. No, en realidad el pensamiento, recordá que es una fuerza, pero lo que activa esas vibraciones, lo que hace que ese pensamiento en realidad no sea un barullo, sino que sea algo que vos te lo puedas apropiar, es transformar ese pensamiento en un pensar. O sea, que el pensamiento lo transformes en un verbo. Y ahí te sonará cuando te dije que la ley de vibración, si escuchamos dentro de esa palabra, la vibración responde también a un verbo. Es transformar tu pensamiento en un pensar y no solamente en un flujo descarrilado. O sea, lo que pensamos conscientemente no significa que esté generando vibración, sino que lo que genera vibración, lo que genera esa emanación de vibración, es cuando tus pensamientos, ya arraigados a un nivel inconsciente, ¿sí? Se transforman en tu pensar. Y uno puede decir, ¿hay alguna posibilidad de que pueda escuchar o reconocer esos pensamientos arraigados que se están transformando en mi pensar? Sí. Esos pensamientos arraigados, cuando se transforman en un pensar, ¿sí? O sea, en creencias que uno constantemente está comunicando y no se da cuenta, ahí es cuando la ley de vibración empieza a funcionar a través del verbo, o sea, a través de eso que constantemente verbalizamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos simplemente, por decirlo de alguna manera y siendo también un poco irónico, cuando hablamos en realidad suceden un montón de cosas, ¿sí? Por eso el hablar no es simplemente hablar, sino que literalmente es mover, ¿sí? Universos. Y esto no es una metáfora. Hablar es mover universos. Y el gran peligro de eso es cuando uno no toma las riendas de eso mismo. Es cuando esa ley de vibración en realidad es utilizada por el ego, que es ese mecanismo automático dentro de nuestra personalidad que funciona a las 24 horas y muchas veces nos cuenta historias o
creencias o mitos que constantemente, quizás sin darnos cuenta, sostenemos. Entonces ya ahí es cuando la ley de vibración, que como te mencioné es un mecanismo, ya deja de responder a nosotros y empieza a funcionar, ¿sí?, desde ese ego. Lo que hace que uno se encuentre con situaciones que por ahí no son las que quisiera encontrarse, o por ahí situaciones en donde discutís con tu pareja, o tu negocio queda estancado, o por ahí querés llegar a un peso corporal y resulta que estás aumentando más de peso y la persona por ahí dice ¿por qué? O por ahí querés conocer a alguien, sin embargo te descubrís que tu cabeza va para otros lados. Bueno, eso es cuando la ley de vibración ya empieza a ser tomada por ese ego, por esa parte de la personalidad en cada uno de nosotros, o como Carl Jung le llamaría la máscara, y ahí es cuando esa ley de vibración directamente es como que es orientada hacia otros rumbos, ¿sí? Y nuestro barco, que en realidad tendría que ir, por ejemplo, hacia el norte, va hacia el sur. Una de las claves ocultas para reconocer esto que te mencioné y apropiarte de la ley de vibración es que le pongas luz y reconozcas tu forma de pensar. O sea, que esos pensamientos los puedas transformar en verbo, ¿sí? Los pongas arriba de la mesa y comiences a apropiarte de esta ley, o sea, de la ley de vibración. Porque eso es fundamental, porque eso te va a hacer tomar conciencia de cuáles son las creencias que hay debajo, ¿sí?, de tu jardín, cuáles son las creencias que están debajo de la mesa, cuáles son las creencias que están debajo de la alfombra, como en el programa anterior que mencioné el ejemplo de la alfombra y todo lo que por ahí uno hay veces que acumulamos. Pues esa es la clave, que vos tomes conciencia y reconozcas y transformes en verbo, ¿sí?, esas creencias que están arraigadas, que ya son automáticas, que ya son habituales, y que también en eso puedas reconocer ciertas referencias familiares. ¿Por qué que puedas reconocer ciertas referencias familiares? Porque recordá que si seguís mis anteriores programas, mucho del contenido que tenemos nosotros a nivel de los pensamientos, a nivel de eso que sentimos, a nivel de nuestras creencias, en un 90%, en un 80% o en un 70%, ¿sí? Los porcentajes son figurativos, pero muy propicios. Esa información nos ha sido heredada. Y esas leyes universales, entonces, obviamente que funcionan, pero como te mencioné antes, o sea, al inicio del programa, esas leyes muchas veces no somos conscientes, no solamente de que funcionan, sino quién las está usando por nosotros. Entonces, por eso es tan importante que a tus pensamientos los transformes en un verbo, ¿sí?, para escuchar, ¿sí?, qué es eso que están transmitiendo y por ende darte cuenta cuál es esa vibración que constantemente estás emitiendo. Si querés reconocer, por ejemplo, cómo estás vibrando o de qué forma la ley de vibración está funcionando para vos, podés aplicar las siguientes preguntas como para, al responderlas, tomar conciencia y darte cuenta. Por ejemplo, ¿cómo darte cuenta de cómo estás vibrando? Es que te preguntes qué es lo que estás sintiendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estás sintiendo? Una vez que descubras eso, es qué idea hay detrás, y lo principal, que esa idea la transformes en verbo para descubrir qué es eso que hay detrás de esa idea y que por ende también te hace sentir. Si vos querés descubrir qué estás vibrando, una de las claves es que tomes conciencia de lo que estás sintiendo, porque recordá, como enseña el hermetismo, las emociones siempre nos señalan y siempre nos muestran cosas que no queremos ver. Por eso es muy importante que esas emociones las puedas transformar en verbo. Y cuando uno habla de verbo es hablar también de vibración. ¿Cómo activar entonces la ley de vibración? La ley de vibración la activás reconociendo tus pensamientos, pero no, digamos, observando lo que estás pensando, sino que ahora tengo un pensamiento, al momento tengo otro, al momento tengo otro. Eso no. Eso es, digamos, lo que en la India enseñan como el mono loco, ¿sí? El mono que salta de rama en rama. No. En realidad, a tus pensamientos los reconoces y por ende reconoces hacia dónde va esa ley de vibración a través de
transformar esos pensamientos en un verbo, transformar esos pensamientos en un pensar. Y ahí es como te apropias de la ley de vibración, ¿sí? Ahí, porque si no, como te dije, si esos pensamientos no los transformas en un pensar, en un hablarlos, en un cuestionarlo, pues esos pensamientos, esa ley de vibración es tomada por el ego. Recordemos que haces algo muy importante y que muchas veces quizás uno se lo olvida, y es que la ley de vibración es sonido, la ley de vibración es verbo, ¿sí? Como te lo he mencionado. La ley de vibración es sonido, la ley de vibración es verbo. Lo que decís no tiene que ver con tus pensamientos, sino con lo que estás pensando. Recordá que por más que pienses, no significa que estés creando a través de la ley de vibración. Para activar esa ley de vibración hay que transformar esos pensamientos en verbo. Por eso vibración y verbo tienen sonidos similares. Y esa es una clave, como muchas veces nos señala el hermetismo. Clave que abre la puerta del oculto, ¿sí? Transformar los pensamientos en verbo es la clave para que te apropies de la ley de vibración. Eso es lo que activa la ley de vibración. Solamente a través de eso, y como te dije también, descubriendo, reconociendo qué es lo que estás sintiendo, vas a empezar, ¿sí?, a no solamente tomar conciencia, ¿no?, el famoso darse cuenta, sino que vas a empezar a girar esa ley de vibración a que funcione a tu favor, porque si no es un mecanismo que la personalidad, la máscara en cada uno, lo automático en uno la utiliza. Si no, uno no se explica por qué muchas veces aquello que uno quiere evitar, pues es lo que primero se encuentra. Digamos, te ha sucedido. Yo en el video anterior comentaba los ejemplos de las primeras prácticas a través del libro El Secreto, en donde visualizaba, hacía ciertas prácticas y funcionaba, pero pues a los meses, al año decía, bueno, qué botón toqué acá, que digamos todo lo que en su momento había manifestado por ahí, creado, vamos a decirlo así, se desintegró. Pues por esto mismo que te estoy diciendo, ¿sí? Son leyes que funcionan, son principios que funcionan siempre las 24 horas. Lo que pasa que muchas veces la disciplina, ¿sí?, y la constancia son claves para que uno se los pueda apropiar y, como te dije, girar el timón del barco y llegar al destino propuesto. Bien, habiendo llegado al cierre del programa de hoy, primeramente muchísimas gracias a quienes tienen la amabilidad de estar en este programa, ¿sí?, de saludarme, así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Ojalá que vos, si te encontraste con este programa en diferido, lo hayas disfrutado. Lo principal, como siempre te digo, que te haya aportado, y lo principal aún más, que lo utilices y lo lleves a tu vida cotidiana. Y antes de concluir con el videoprograma de hoy, quiero hacerte unas preguntas para que comentes. Ya sabes que para mí es muy importante que comentes los videos, ¿sí?, que tengamos ese feedback que a mí tanto me aporta y seguramente también a vos. ¿Cómo aplicarás la ley de vibración? ¿Qué resultados obtuviste o qué resultados esperás obtener a través de la ley de vibración? También preguntarte si considerás algún tema que te aporte valor y me lo quieras sugerir. Ya sabes que me puedes escribir a contacto@universofi.com, pues adelante. Y ya sabes que si querés consultarme por las mentorías y las terapias que brindo, los espacios terapéuticos y de mentorías que brindo, me puedes escribir a contacto@universofi.com y te informo de todas las modalidades que están en pos de que te transformes en el creador consciente de tu realidad. De mi parte, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todos los suscriptores, gracias a quienes se sumaron más recientemente a suscribirse a Universo Fi. Gracias si me seguís en Instagram. En caso de que aún todavía no, te invito a que me sigas en Instagram. Te invito a que también me sigas en la fanpage de Universo Fi, en donde aquí en la descripción de este mismo video tenés todos los caminos, ¿sí?, hacia la fanpage, hacia Instagram, hacia también Twitter. Y como siempre te digo, entonces, habiendo realizado este programa, habiéndolo disfrutado nuevamente, nos encontramos entonces en un próximo programa de Universo Fi. Muchísimas gracias y excelente inicio de semana.